Si deseas conocer las historias completas de los signos más elevados, permanece aquí hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no aparece por azar. No fue un clic de curiosidad, tu alma lo eligió. Este mensaje no llega a todos, solo a quienes están listos para recordar. Algo invisible ya comenzó a moverse dentro de ti, y en los próximos instantes sentirás cómo ese eco antiguo se despierta en tu interior. No estás frente a una teoría, ni frente a un relato más de los que se olvidan al terminar el día. Estás entrando en un umbral de memoria donde lo que fue ocultado vuelve a latir. ¿Lo sientes? Esa vibración tenue que no proviene del sonido, sino de la presencia. Es el murmullo de algo que siempre estuvo ahí, esperando que tus ojos se cerraran lo suficiente para abrirse desde dentro. Porque Todd, el guardián de las llaves invisibles, no se acerca con gritos ni con milagros ruidosos. Se acerca en silencio, en la forma de una pregunta que no puedes ignorar, en un destello de reconocimiento en medio de lo cotidiano. Y ese destello ya está aquí. La mayoría de las personas viven creyendo que el tiempo es una línea recta, una sucesión de días que empiezan y terminan sin mayor misterio. Pero los sabios de Egipto, guiados por Thoth, sabían que lo que llamamos tiempo es en realidad un tejido vibracional, un campo de posibilidades que responde a la conciencia. Allí donde otros veían caos, ellos reconocían patrones. Allí donde otros percibían azar, ellos descifraban mensajes. Cada pérdida, cada demora, cada encuentro inesperado formaba parte de una sinfonía de señales que revelaba el mapa secreto de la vida. Si hoy te sientes atrapado en un círculo, si percibes que tus pasos no te llevan a ninguna parte, no es porque tu destino esté roto. Es porque estás escuchando solo con los oídos de la mente y no con el oído más profundo del alma. El desorden, la ansiedad, la sensación de estar desalineado no son enemigos, son lenguajes. Son los tambores del espíritu golpeando las paredes de tu rutina para anunciar que ha llegado el momento de despertar. En las tablillas perdidas, atribuidas a Thoth, se dice que todo lo que existe es mente, que el universo entero no es otra cosa que pensamiento en vibración. Cuando aceptas esa idea, aunque sea por un instante, algo cambia, porque entonces entiendes que la realidad no está hecha de piedras inmóviles, sino de pensamientos que se repiten, de emociones que se solidifican, de frecuencias que se entrelazan. Y si la realidad es vibración, entonces no eres una víctima pasiva, eres un emisor constante. Lo que piensas, lo que sientes, lo que enfocas, se imprime en ese tejido invisible y se devuelve como experiencia. Por eso los antiguos no veían en el acto de organizar su espacio una simple cuestión de orden físico. Era un ritual. Cada objeto tenía su lugar porque cada vibración tenía un canal. Cada gesto de limpieza no era un capricho estético. Era una declaración silenciosa al cosmos. Estoy preparado para recibir lo que me pertenece en el orden divino. Así, lo que a los ojos modernos parece una costumbre banal, en verdad era la primera llave del mago. El poder de alinear lo externo para abrir lo interno. Observa tu entorno. ¿Qué te dice? Las cosas que se acumulan sin sentido, los rincones donde se acumula polvo, los papeles sin destino. Todo vibra, todo emite una señal que dialoga con tu campo energético. Cuando vives rodeado de caos, tu energía se dispersa. Es como tratar de escuchar una melodía hermosa en medio de una estática insoportable. No es que la música no exista, es que no puedes sintonizarla. Y el primer paso es el silencio. Un
Un silencio que no solo se logra cerrando la boca, sino aprendiendo a escuchar lo que nunca se ha callado. Thoth enseñaba que el universo entero se mueve por la ley del orden sagrado. Una geometría que une lo de arriba con lo de abajo, lo visible con lo invisible. Cuando colocas un libro en el lugar que le corresponde, cuando limpias tu mesa de trabajo, no solo acomodas objetos, estás replicando esa geometría divina en tu propio microcosmos, y ese acto sencillo abre un portal. Es como si de pronto el ruido se disipara y una antena invisible se levantara dentro de ti, lista para captar las frecuencias más altas. No subestimes lo pequeño. Lo pequeño es el espejo de lo grande. Un rincón de tu cuarto refleja un rincón de tu mente. Una pila de cosas olvidadas refleja decisiones pospuestas. El desorden externo es siempre una fotografía de la confusión interna. Y al mismo tiempo, poner orden fuera comienza a generar un orden dentro. No es magia metafórica. Es resonancia vibracional. Lo que haces con tus manos, lo que acomodas con tus ojos, lo traduce también tu campo energético. Así comienzas a recordar, no con ideas, sino con actos. Pero no basta con ordenar objetos. El eco más fuerte proviene de las relaciones que eliges sostener. Las personas que te rodean no son espectadores neutrales. Son antenas que amplifican tu frecuencia. Algunos elevan tu vibración, te inspiran, te empujan hacia la claridad. Otros, sin mala intención, drenan tu energía, alimentan tu miedo, refuerzan los viejos patrones que ya deberías haber soltado. El campo humano es colectivo, y tu círculo cercano es la primera constelación que moldea tu destino. Thoth advertía que nadie asciende en soledad absoluta, porque todos somos espejos unos de otros, pero también enseñaba que el buscador debe ser sabio para discernir quién a tu lado te impulsa hacia tu propósito y quién te mantiene girando en la misma rueda. Esta pregunta no es juicio, es conciencia. Cada no que pronuncias a la toxicidad, cada límite que estableces, es en realidad un sí poderoso a tu evolución. Porque proteger tu energía no es egoísmo, es fidelidad a la misión de tu alma. Mira bien, cada conversación, cada compañía, cada silencio compartido es como una semilla plantada en tu campo vibracional. Si eliges con conciencia, tu jardín florece con claridad y expansión. Si eliges sin atención, pronto te encuentras enredado en un bosque de espinas que no sabes cómo apareció. Por eso, los antiguos hacían inventarios rituales de sus vínculos, sabiendo que el ser humano absorbe frecuencias como esponja, que la osmosis energética es real y que la coherencia se construye también en la compañía que eliges. Ahora bien, incluso si tu espacio está alineado y tus relaciones purificadas, queda un factor más sutil, quizás el más difícil de todos, el tiempo. No hablo del reloj en tu muñeca, ni de los calendarios llenos de citas. Hablo de la manera en que percibes y administras tu vida. La mayoría corre tras los minutos como esclavos de un amo invisible. Pero Thoth enseñaba que el tiempo no es un verdugo, es un recurso. No fluye en línea recta. Se expande, se contrae, se abre como un abanico de posibilidades que responde a la vibración que emites en cada instante. El amanecer, por ejemplo, no era para los iniciados un simple comienzo de jornada. Era un altar temporal, una ventana de oro donde lo que decidieras hacer marcaba la vibración de las siguientes horas. La primera respiración consciente de la mañana podía equivaler a sembrar toda una cosecha de claridad.
Un gesto tan simple como encender una vela, escribir un pensamiento de gratitud o visualizar una meta con emoción auténtica era suficiente para programar el día entero como una obra de arte vibracional. Comprendes ahora que no se trata de correr más rápido ni de llenar tu agenda con obligaciones. Se trata de elegir cómo vibras en cada segmento del tiempo, de consagrar tus horas como si fueran templos. Cuando logras esto, dejas de ser pasajero y te conviertes en navegante. No te arrastra la corriente, sino que ajustas tus velas y diriges tu rumbo. Y en ese acto, una certeza silenciosa se instala en tu pecho. No hay escasez de tiempo, hay abundancia de presencia. Quizás sientas que todo esto suena lejano o demasiado elevado, pero si cierras los ojos por un momento y respiras, notarás que no es ajeno, lo reconoces porque ya lo sabías. Es un recuerdo enterrado bajo capas de ruido, de prisa, de condicionamiento, y este es el verdadero umbral, el instante en que dejas de creer que el caos es tu enemigo y comienzas a verlo como un mensaje, el momento en que entiendes que el desorden de tu vida no es el fin, sino el comienzo de un despertar. Has dado el primer paso, el eco de tu futuro ya está tocando a tu puerta, y si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti eligió escuchar. No lo ignores. Respira, siente, reconoce, porque lo que empieza ahora no es una historia que alguien más te cuenta, es tu propia memoria que vuelve a cantar. ¿Has sentido ya cómo la primera grieta se abre en el muro de lo cotidiano? No es una ruptura violenta. Es más bien como cuando un rayo de sol logra colarse por la rendija de una persiana. Un destello mínimo, pero suficiente para recordar que existe otro mundo más allá de las sombras. Así comienza el verdadero viaje, no con fuegos artificiales, sino con la geometría secreta que se oculta dentro del caos, porque el caos, ese estado que tanto tememos, no es ausencia de orden, es un orden demasiado vasto para ser comprendido a primera vista. Es como mirar un cielo estrellado sin conocer las constelaciones. Ves puntos dispersos, luces que parecen arder sin conexión alguna. Pero cuando aprendes a unirlas, surge la figura, el dibujo, el mensaje. Así también funciona tu vida. Lo que ahora percibes como fragmentos rotos, como piezas sueltas, es en realidad un patrón que Thoth enseñaba a leer como quien descifra un lenguaje oculto. Los iniciados en los templos sabían que todo desajuste, toda contradicción, toda pérdida aparente, tenía una función precisa: mostrar dónde tu vida se había alejado de la línea de tu máxima posibilidad. Era un espejo incómodo, sí, pero un espejo fiel. Cuando el camino de tu alma se desvía, el universo no castiga, corrige, y la corrección se siente como fricción, como ruido, como caos. Ese es el código vibracional que se activa para que despiertes. Imagina un instrumento musical desafinado. Cada vez que intentas tocar una melodía, lo que surge es áspero, molesto, insoportable. No significa que el instrumento esté roto, sino que necesita ser reajustado. Tu existencia es ese instrumento. El caos no es la destrucción del instrumento, es la señal de que está esperando que lo afines de nuevo. Y en esa afinación está la clave de tu salto cuántico. Thoth describía este proceso como la lectura de un tejido sagrado. Decía que cada decisión, cada pensamiento, cada emoción, es como un hilo que lanzas al telar invisible de tu destino. Algunos hilos son claros, otros oscuros, algunos tensos, otros sueltos. Cuando los miras de cerca, parece confusión, pero al tomar distancia,
Descubres que forman un dibujo preciso. Ese dibujo es tu geometría interior, la forma en que tu vida responde a lo que vibras. La mayoría no soporta esta visión. Prefiere creer que las cosas malas pasan porque sí, que el desorden es castigo o simplemente mala suerte. Pero los antiguos sabían que no existe azar. Lo que llamamos azar es la cara anónima de un orden que todavía no entendemos. Así lo vivieron los egipcios cuando contemplaban la crecida del Nilo. Para el pueblo era un capricho de los dioses. Para los sabios, era un ciclo exacto, una matemática sagrada que se repetía con precisión. Lo que para unos era caos, para otros era geometría. Hoy, ese mismo principio se refleja en tu día a día. Esa discusión inesperada, ese retraso que te hizo cambiar de camino, ese encuentro que parecía fortuito, todos son parte de un mapa mayor. Y si aprendes a leerlo, dejas de sentirte víctima. Empiezas a reconocerte como aprendiz de mago, como lector de símbolos, como traductor de la geometría del caos. La física moderna, con todos sus avances, apenas comienza a confirmar lo que los antiguos ya sabían. El comportamiento de las partículas subatómicas no es lineal, no es predecible desde la lógica clásica. Se mueven de forma caótica, pero ese caos obedece a patrones invisibles. El famoso experimento de la doble rendija demostró que la materia puede comportarse como partícula o como onda dependiendo de la observación. ¿Qué significa eso? Que detrás del aparente desorden hay un principio oculto. La conciencia organiza la realidad, y Thoth ya lo había dicho miles de años antes. Todo es mente. Si todo es mente, entonces el caos es simplemente un pensamiento que todavía no has comprendido. Es como un sueño confuso que solo adquiere sentido cuando recuerdas que tú lo soñaste. Y aquí aparece la pregunta decisiva. ¿Quieres seguir siendo prisionero del sueño ajeno o quieres aprender a recordar el sueño que tu alma eligió antes de nacer? Cuando comienzas a ver el caos como geometría, tu relación con la vida cambia. Ya no corres a apagar incendios, ni huyes de las tormentas. Observas, respiras, esperas a que la figura se revele, y en ese acto de contemplación activa, tu vibración se eleva, porque la paciencia, lejos de ser pasividad, es confianza en que el orden oculto saldrá a la luz. Los templos egipcios estaban diseñados precisamente para entrenar esta visión. No eran solo lugares de culto, eran mapas vivientes del cosmos. Cada columna, cada pasillo, cada jeroglífico obedecía a una geometría precisa destinada a recordar al iniciado que el caos es siempre orden en otra escala. Caminar por esos templos era como caminar por el cuerpo del universo. Y cada paso era un recordatorio de que incluso en la oscuridad, incluso en el aparente desorden, hay un patrón esperando ser visto. ¿Y cómo se aplica esto a tu vida cotidiana? Empieza por mirar tu propia historia como si fuera un símbolo, no como una cadena de errores. Ese trabajo que perdiste, esa relación que terminó, ese proyecto que nunca floreció, todo forma parte de la geometría. Cada aparente fracaso te desplazó hacia otra línea, hacia otra frecuencia, hacia una versión más afinada de ti mismo. Nada fue casualidad, todo fue un código. Thoth enseñaba a sus discípulos a detenerse en medio de la confusión y preguntar, ¿qué me está mostrando este patrón? No qué me está quitando, no qué me está castigando, sino qué puerta invisible se está abriendo a través de esto. Porque en la geometría del caos, cada vacío es en realidad un espacio sagrado que prepara la llegada de lo nuevo. Piensa en el cielo nocturno otra vez. Cuando miras hacia arriba, lo que más ves no son las estrellas, sino el vacío entre ellas. Ese vacío no es ausencia,
Es la tela donde las estrellas se sostienen. Del mismo modo, los vacíos de tu vida, esos momentos en los que parece que nada tiene sentido, son los espacios donde la nueva vibración está intentando nacer. Y si logras permanecer presente en ese vacío sin llenarlo de prisa ni de miedo, entonces lo invisible comienza a revelarse. Este es el secreto. El caos no se elimina, se descifra, no se combate, se traduce. Y al traducirlo, descubres que lo que parecía obstáculo era en realidad instrucción, que lo que parecía enemigo era un maestro disfrazado, que lo que llamabas caos era en verdad geometría divina esperando tu mirada. Has llegado entonces a un punto delicado, porque una vez que reconoces esta verdad, ya no puedes volver atrás, ya no puedes culpar al azar ni al destino ciego. Comprendes que todo lo que ocurre está conectado contigo, y esa comprensión es poder, pero también es responsabilidad, porque si lo externo refleja lo interno, ya no puedes esconderte detrás de excusas. El caos afuera te obliga a mirar el caos dentro, y solo así comienza la verdadera alquimia. Respira profundamente mientras escuchas estas palabras. Nota cómo algo en ti empieza a reorganizarse. No es que lo entiendas con la mente, es que lo reconoces con la memoria. Has cruzado un segundo umbral. El primero fue aceptar que había un mensaje en medio del ruido. El segundo es comprender que ese ruido es en sí mismo el mensaje, la geometría del caos que tu alma eligió para despertarte. Ahora que ya comprendes que el caos no es un enemigo sino una geometría, aparece ante ti un reflejo todavía más íntimo y desafiante: las relaciones, porque nada revela tanto la vibración que sostienes como las personas con las que eliges compartir tu camino. No se trata solo de amistades o amores, se trata de espejos. Cada rostro que se cruza contigo es un fragmento de tu propio reflejo. Cada conversación es un código, cada encuentro, por fugaz que parezca, lleva la marca invisible de tu campo vibracional. El error más común es pensar que elegimos a los demás desde la lógica, desde afinidades superficiales, desde gustos compartidos, pero la verdad es más profunda. Elegimos por vibración, nos atrae lo que resuena con nuestro estado interno, incluso aunque ese estado sea caótico o doloroso. Por eso las historias que se repiten en tu vida no son casualidad, son geometrías energéticas que buscan ser reconocidas. Y hasta que no las reconoces, el espejo seguirá devolviéndote la misma imagen bajo distintas formas. Thoth enseñaba que el ser humano no es una isla. Somos antenas biológicas, receptores y transmisores de frecuencias. Cada vínculo es un intercambio vibracional constante. No puedes evitarlo. Estés en silencio o en palabras, en cercanía o en distancia, estás intercambiando energía, y este intercambio puede elevarte o drenarte, expandirte o contraerte. Esa es la verdadera naturaleza de lo que llamamos relaciones. Un laboratorio vibracional donde descubres lo que eres y lo que aún debes transformar. Observa con honestidad. ¿Quién en tu vida te inspira a crecer? A imaginar lo imposible. A recordar que tu alma tiene un propósito más alto. Y, al contrario, ¿quién te arrastra hacia el lamento, hacia la queja interminable, hacia la repetición de historias que ya deberías haber trascendido? No se trata de juzgar, sino de discernir. Cada persona que permanece a tu lado es un amplificador de tu frecuencia, y si eliges sin conciencia, corres el riesgo de vivir rodeado de espejos que solo refuerzan la distorsión en lugar de mostrarte el potencial. Imagina un círculo de tambores.
Si todos golpean al unísono, el ritmo se vuelve poderoso, capaz de mover montañas. Pero si cada uno golpea en un tiempo distinto, lo que surge es ruido insoportable. Así funciona tu círculo humano. Cuando compartes tu vida con personas que vibran en la misma coherencia, la energía colectiva te impulsa, te eleva, te recuerda. Cuando insistes en permanecer en campos densos de queja, de miedo, de envidia, tu propia vibración se dispersa hasta volverse ruido. Y ese ruido es lo que más tarde llamarás cansancio, bloqueo, frustración. Los sabios de Egipto hablaban de la importancia del inventario energético. Al final de cada ciclo, los iniciados revisaban en silencio con quién habían compartido su energía y qué vibración había quedado en ellos tras cada encuentro. Si la sensación era expansión, agradecían y fortalecían ese vínculo. Si era contracción, se retiraban con respeto. Nunca con odio, nunca con juicio, pero siempre con la claridad de que proteger tu frecuencia es un deber sagrado, porque sin esa protección, el templo interior se derrumba. Hoy puedes hacer lo mismo. Piensa en las conversaciones más recientes que has tenido. ¿Te dejaron ligero o pesado, inspirado o drenado? Esa es la medida más honesta. No se trata de palabras bonitas ni de promesas. Se trata de vibración. El cuerpo no miente. Si después de estar con alguien tu pecho se siente abierto y tu mente creativa, ese vínculo te está alineando, sí. En cambio, sientes un nudo en la garganta, un peso en los hombros, una sensación de cansancio inexplicable. Ese vínculo está revelando un desajuste. No lo ignores. El cuerpo es el traductor más fiel de las frecuencias invisibles. Thoth solía advertir, no es la multitud la que determina tu destino, sino la frecuencia de aquellos con quienes caminas. Puedes rodearte de miles y sentirte vacío, o caminar con uno solo que sostenga la vibración correcta y avanzar como si llevaras un ejército, porque no se trata de cantidad, se trata de resonancia. Una chispa de coherencia compartida vale más que 1000 voces en discordia. Tal vez ahora comprendas por qué tantas veces repetiste historias de dolor en tus relaciones. No era mala suerte, era geometría. Tus vínculos te mostraban lo que aún vibraba dentro de ti. La herida no sanada, el miedo no liberado, la creencia no cuestionada. Y cada vez que atraías a alguien con esa misma frecuencia, era tu oportunidad de mirarte al espejo. Si lo rechazabas, la historia se repetía. Si lo reconocías, la vibración cambiaba, y al cambiar dentro, el espejo afuera también cambiaba. Mira cómo todo se conecta. El espacio que ordenaste no solo te dio claridad externa, también preparó tu campo para atraer nuevas relaciones. El caos que aprendiste a leer como geometría también se refleja en tus vínculos. El patrón está en todas partes, porque la ley hermética es precisa, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. El otro no es un extraño, es una proyección de tu propio campo, y cuando entiendes eso, tu manera de relacionarte se transforma. Ya no culpas, ya no te sientes víctima de traiciones o decepciones. Ves en cada gesto, incluso en los más dolorosos, un código, un mensaje que te dice: aquí todavía vibras en miedo, aquí todavía sostienes la herida y en lugar de hundirte, agradeces, porque cada espejo es una oportunidad de recordar lo que aún debe ser liberado. Los iniciados practicaban un ejercicio sencillo pero poderoso. Al final del día, en silencio, se sentaban a repasar mentalmente los rostros con los que habían interactuado. Uno por uno,
Los visualizaban frente a sí y observaban qué vibración sentían en el pecho. Si era expansión, lo bendecían. Si era contracción, lo entregaban a la luz y soltaban. Así no cargaban con energías ajenas durante la noche. Así mantenían el campo limpio para que el alma pudiera viajar libre en sueños. Puedes hacerlo tú también, y verás cómo cambia tu descanso, cómo tu sueño se vuelve más profundo, cómo tu despertar llega con más claridad. Recuerda, proteger tu energía no es levantar muros de frialdad, es establecer puentes de verdad. Cuando dices no a lo que te drena, en realidad estás diciendo sí a la versión más alta de ti mismo, y ese sí abre caminos. De pronto descubres que llegan personas nuevas, sin esfuerzo, como atraídas magnéticamente por la frecuencia que ahora sostienes. Es el efecto de la coherencia. Lo semejante atrae lo semejante. Cuando vibras en claridad, la claridad llega. Cuando vibras en verdad, la verdad se manifiesta. Pero aquí aparece la prueba más grande, porque no basta con atraer relaciones más elevadas. Debes aprender a sostener esa vibración en ti mismo. De nada sirve rodearte de luz si tu interior sigue vibrando en sombra. El espejo puede mostrarte la verdad, pero eres tú quien decide si esa verdad se convierte en transformación o en repetición. Y esta decisión no se toma con la mente, se toma con la vibración. Ahora respira de nuevo. Imagina a las personas que más amas y a las que más temes. Obsérvalas como espejos, no como personajes externos. ¿Qué parte de ti reflejan? ¿Qué geometría están dibujando en tu campo? No necesitas responder con palabras, basta con sentir, porque en esa sensación está la clave de la próxima transformación. Has cruzado un tercer umbral. Primero reconociste el mensaje en el caos, luego aprendiste a leer su geometría, y ahora miras a los ojos de los otros y descubres que siempre fuiste tú, que todo lo que aparece afuera es un eco de lo que vibras adentro, y ese descubrimiento es tan profundo que puede desarmarte o liberarte. La elección, como siempre, es tuya. El siguiente velo que se descorre ante tus ojos es quizá el más engañoso de todos, porque lo llevas contigo desde que naciste y rara vez lo cuestionas. Se llama tiempo. Has creído durante toda tu vida que el tiempo es una flecha que avanza sin detenerse, un río que fluye en una sola dirección y que arrastra todo a su paso. Los relojes, los calendarios, las alarmas, todo en tu cultura refuerza esta ilusión. Pero los sabios que caminaron junto a Thoth conocían otra verdad. El tiempo no es una cadena, es un portal. Para la mente común, cada día es igual que el anterior, apenas una variación de rutinas. Para la conciencia despierta, cada día es un altar, un espacio vibracional que puedes consagrar o desperdiciar. El amanecer no es un trámite, es una puerta dorada que se abre por unas horas y que imprime en tu campo la semilla de lo que vivirás después. La primera respiración, el primer pensamiento, la primera emoción, son códigos, y como todo código, definen la vibración del resto de tu experiencia. Imagina por un instante que cada hora de tu vida no fuera un bloque de minutos, sino un templo. En ese templo, lo que haces y lo que sientes es un ritual. Si entras con prisa, con miedo, con queja, ese templo queda impregnado de esa vibración. Si entras con presencia, con gratitud, con intención clara, el mismo templo se ilumina y multiplica tus fuerzas. El tiempo es neutral. Lo que cambia es la calidad de la energía con la que lo habitas. Los iniciados de Egipto no se limitaban a medir las horas con relojes de sol. Observaban los ciclos mayores, la salida de las estrellas, el movimiento de los planetas, la danza de la luna. Sabían que el tiempo no es lineal, es fractal.
Lo que ocurre en pequeño se refleja en grande. Una respiración consciente puede contener el mismo patrón que una revolución de las estrellas. Por eso, sincronizarse con los ritmos cósmicos era la primera ciencia sagrada, no para controlar, sino para recordar que cada instante es una oportunidad de alineación. Hoy, la ciencia moderna empieza a rozar esta verdad cuando estudia la percepción subjetiva del tiempo. Se sabe que bajo estados de meditación, de flujo creativo o de éxtasis, la percepción del tiempo se dilata o se contrae. Minutos parecen horas, o días parecen segundos. Esto no es ilusión, es prueba de que el tiempo responde a la conciencia. Y lo que Todd enseñaba es que, si aprendes a entrar en esos estados de presencia, puedes usar el tiempo como un portal hacia otras líneas de realidad. ¿Cuántas veces has sentido que los días se te escapan, que nunca hay suficiente tiempo? Esa es la voz de la esclavitud. La ilusión del reloj que te hace correr detrás de una meta que siempre se aleja. Pero cuando respiras y consagras un instante, el tiempo deja de ser verdugo y se convierte en aliado. Descubres que lo que importa no es la cantidad de horas, sino la intensidad vibracional con la que las habitas. Un minuto de verdadera presencia puede transformar lo que 100 horas de distracción jamás lograrían. Todd hablaba del arte de abrir portales temporales. No se trataba de magia espectacular, sino de pequeños rituales. Encender una lámpara al anochecer con una intención clara. Pronunciar una palabra sagrada al comenzar una tarea. Detenerse al mediodía para respirar conscientemente. Cada uno de estos gestos no era banalidad. Era geometría vibracional. Abría un pliegue en el tiempo y permitía que lo eterno se filtrara en lo cotidiano. Así, los iniciados aprendían a vivir no como esclavos de la prisa, sino como navegantes de portales. Piensa en la mañana de hoy. ¿Cómo la habitaste? ¿Con qué emoción abriste los ojos? ¿Con qué pensamiento recibiste la luz del día? Ese inicio ya codificó gran parte de lo que viviste después. No lo digo como reproche, sino como revelación. Tienes en tus manos el poder de reescribir cada jornada. No controlando el futuro con obsesión, sino honrando el presente con conciencia. Cada instante es semilla, y cada semilla contiene el árbol entero. Los sabios también enseñaban a no temerle al pasado ni al futuro, porque ambos existen aquí, ahora, en la memoria vibracional de tu campo. Lo que llamas recuerdo es una puerta al pasado, y lo que llamas visión es una puerta al futuro. Ambos son accesibles si aprendes a sostener la vibración adecuada. El tiempo no es cárcel, el tiempo es tejido, y tú, con tu atención, eres el tejedor. Mira cómo todo se conecta con lo que ya has aprendido. Ordenaste tu espacio para convertirlo en antena. Purificaste tus relaciones para que resonaran en coherencia. Ahora te toca ordenar tu tiempo, no con listas interminables ni con planificadores llenos de ansiedad, sino con actos rituales que consagren tus horas. Dedica la primera hora de tu mañana a lo que más importa para tu alma. Haz de ese momento un altar y observa cómo el resto del día se organiza alrededor de esa vibración. Los egipcios decían que el sol no solo iluminaba el mundo externo, también iluminaba el reloj interno de cada ser. Si despertabas con el sol y lo recibías en silencio, sintonizabas tu campo con el pulso del cosmos. Pero si te desconectabas, si vivías en la prisa, si ignorabas los ciclos, pronto te encontrabas agotado, enfermo, desalineado, porque vivir contra el ritmo del tiempo es como remar contra corriente. Te desgastas sin llevarte a ningún lado. Hoy tienes la oportunidad de detener esa rueda. Basta con un gesto. Decidir que cada instante que habitas es un portal,
que no hay minutos vacíos, que todo segundo puede ser consagrado. Si te detienes en medio del ruido y respiras con atención, abres un portal. Si miras el atardecer y agradeces, abres un portal. Si caminas en silencio escuchando tus pasos, abres un portal. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y aquí aparece la paradoja más hermosa. Cuanto más presente estás, más tiempo parece abrirse. Es como si el universo respondiera a tu presencia regalándote más espacio, más claridad, más oportunidades. Lo habrás notado en esos momentos de inspiración donde las horas vuelan y, sin embargo, logras más que en semanas enteras de esfuerzo forzado. Ese es el poder del tiempo como portal. Pero este poder viene con una advertencia. El mismo tiempo que puede ser un puente hacia la expansión, puede ser también una prisión si lo llenas de lo que no resuena con tu alma. Cada hora gastada en lo que no te nutre, cada día entregado a la distracción sin propósito, es un portal cerrado, y cuando suficientes portales se cierran, la vida se siente como un túnel oscuro, no porque la luz no exista, sino porque has olvidado abrirla con tu vibración. Thoth decía que quien domina el tiempo domina su destino, no porque pueda controlar todo, sino porque sabe cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo cosechar. Ese arte es el arte de la sincronía. Cuando aprendes a escuchar el pulso del tiempo, te das cuenta de que nunca llegas tarde ni temprano. Llegas en el momento exacto. Y en ese momento exacto, la puerta se abre sola. Has cruzado otro umbral. Ya no miras el reloj con angustia. Ahora lo miras como un espejo. Ya no cuentas los días como condena. Ahora los ves como semillas. Y en cada semilla reconoces la posibilidad de crear. Respira. Siente. Porque el tiempo no te arrastra. El tiempo te ofrece portales. Y tú decides cuáles abrir. Y después de aprender a mirar el tiempo como un portal, surge inevitable la pregunta que atraviesa cada silencio profundo. ¿Para qué estoy aquí? No en el sentido superficial de metas o deseos pasajeros, sino en la raíz misma de la existencia. Porque nadie encarna en este mundo por azar. Antes de que tus ojos se abrieran a la luz, tu alma ya había trazado un mapa, un diseño secreto, un propósito vibracional inscrito en tu interior como un código que espera ser recordado. Ese código no es una idea que tengas que inventar, ni una misión que alguien más deba revelarte. Vive dentro de ti, grabado en la memoria más profunda de tu espíritu. Es lo que los antiguos llamaban la impronta divina. La chispa que se enciende en el instante de la encarnación y que contiene en sí todo el destino potencial. Pero al atravesar el velo del nacimiento, lo olvidaste. Y esa amnesia no fue un castigo. Fue parte del plan, porque recordar en medio del olvido es el verdadero acto de despertar. Thoth enseñaba que cada ser humano es portador de un nombre secreto, un ren vibracional que no se pronuncia con palabras, sino con actos. Ese nombre es tu misión, tu verdad esencial. Lo que viniste a expresar en el mundo no es algo que debas buscar en templos externos ni en doctrinas heredadas. Es algo que se revela en tu pecho cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces entran en coherencia. En ese instante, el eco de tu alma resuena y reconoces: esto es lo que soy, esto es lo que vine a entregar. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven con la sensación de vacío, incluso cuando parecen tenerlo todo? Ese vacío no es depresión sin causa, es desconexión de la misión.
Es el grito de un alma que sabe que vino a sembrar algo más grande, pero que se perdió en el ruido de las exigencias externas, y la vida, en su sabiduría, no deja que esa desconexión pase desapercibida. Envía síntomas, ansiedad, descontento, una sensación de que algo falta. No es que falte algo fuera, es que falta recordar dentro. Los antiguos egipcios hablaban de los registros akáshicos no como una biblioteca lejana, sino como la memoria viva del alma. Decían que cada uno llevaba en sí el libro de su destino, y que aprender a leerlo era la tarea principal de la iniciación. Ese libro no estaba escrito con tinta, estaba escrito con vibración. Cada emoción, cada elección, cada intuición era una página. Y cuando el iniciado lograba silenciar el ruido de la mente, las páginas comenzaban a revelarse solas. Quizá ya lo has experimentado sin saberlo. Ese instante en que una coincidencia te sacude, en que un libro cae justo abierto en la página que responde a tu pregunta, en que una persona aparece con las palabras exactas que necesitabas escuchar. Eso no es azar, es tu futuro llamándote, tu misión recordándote que no olvides el rumbo. Es el GPS cósmico de tu alma encendiendo señales para guiarte de vuelta. Pero aquí surge la trampa. Muchos confunden propósito con ambición. Creen que su misión debe ser grandiosa a los ojos del mundo, visible, reconocida, monumental. Sin embargo, la misión verdadera rara vez grita, se susurra, puede manifestarse en la forma de un gesto cotidiano, de un arte compartido, de una presencia que inspira a otros sin palabras. El tamaño no importa, la vibración sí, porque no se trata de cuántos te ven, sino de cuán fiel eres a lo que tu alma eligió sembrar. Todd decía, no midas tu misión por la forma, mídelas por la resonancia. Una flor que florece en silencio en medio del desierto cumple su propósito, aunque nadie la contemple. Su fragancia, su color, su vibración ya cambiaron el campo invisible. Así también tu misión. No necesita testigos masivos, necesita coherencia interna. Si eres fiel a ella, el universo entero se reorganiza a tu favor. Entonces, ¿cómo recordar tu misión? No a través de teorías, sino escuchando la voz sutil de la intuición. Esa voz que tantas veces ignoraste porque parecía irracional, poco práctica, demasiado arriesgada, y sin embargo, cada vez que la seguiste, la vida se abrió. Esa voz es el idioma de tu propósito. Cuando aprendes a confiar en ella, el mapa se despliega. No entero de una vez, sino paso a paso, como una senda que se ilumina solo cuando decides avanzar. Mira tu historia con otros ojos. Todo lo que parecía error, todo lo que parecía desvío, estaba en realidad enseñándote qué no resonaba contigo, qué no era parte de tu misión. Cada no que la vida te dio fue una protección, un redireccionamiento hacia tu ruta verdadera. Y cada dolor, aunque te cueste aceptarlo, fue un maestro que te obligó a mirar hacia adentro. Porque la misión no se revela en la comodidad, se revela en el filo. Allí donde el ego se quiebra, el alma habla. Los iniciados practicaban ejercicios para afinar esta escucha. Pasaban horas en silencio, no buscando visiones espectaculares, sino observando las emociones que surgían. Aprendieron que la misión se reconoce por la vibración de alegría serena que acompaña a ciertos actos. Cuando haces algo y tu pecho se expande, cuando la sensación de tiempo desaparece, cuando tu energía se multiplica en lugar de agotarse. Ahí hay un rastro. Ese es el perfume de tu misión. Síguelo. La trampa más peligrosa es creer que la misión se descubre de una vez y para siempre. En realidad,
Es un proceso vivo, una revelación constante. No es un título fijo ni una tarea única. Es un modo de vibrar. A veces se expresa en una obra, otras en un encuentro, otras en un silencio compartido. Lo importante es mantenerte fiel a la frecuencia, no a la forma. La forma cambiará con los años. La vibración permanece. Cuando logras alinearte con esa vibración, algo extraordinario sucede. El mundo deja de sentirse como un campo hostil y comienza a responderte como un aliado. Las puertas se abren en sincronía. Las personas adecuadas aparecen. Los recursos fluyen. No porque el universo decida de repente favorecerte, sino porque tú mismo te alineaste con la corriente que ya existía. Es como nadar río arriba durante años y de pronto girar en la dirección correcta. La fuerza de la vida te impulsa. Detente un momento y respira. Pregúntate en silencio, ¿qué actos, qué momentos, qué elecciones han hecho vibrar mi pecho de alegría sin causa? No busques respuestas lógicas. Permite que la memoria vibracional se active. Tal vez aparezca un recuerdo de infancia, un sueño olvidado, una sensación aparentemente pequeña. No la subestimes. Ahí suele estar la pista más pura de tu misión. Has cruzado otro umbral. Primero viste el caos como mensaje. Luego aprendiste a descifrar su geometría. Después descubriste que tus relaciones eran espejos. Más tarde comprendiste que el tiempo mismo podía ser un portal. Y ahora recuerdas que todo eso tenía un fin. Conducirte al centro de tu misión. Esa misión no está afuera. No espera en un futuro lejano. Está latiendo ahora mismo en ti, esperando que le digas sí. Y cuando la misión comienza a revelar su perfume interior, surge inevitable la pregunta que tantas veces inquieta a los buscadores. ¿Cómo transformar esa visión invisible en algo tangible en el mundo? Saber quién eres y qué viniste a sembrar no basta si esa luz queda encerrada dentro de ti. El siguiente paso del camino iniciático es aprender a manifestar. Y la palabra manifestación, tan usada y banalizada hoy, en labios de los sabios de Egipto tenía un peso muy distinto. No era un capricho para obtener objetos. Era una fórmula precisa que unía mente, corazón y energía en un mismo acto creador. Thoth enseñaba que el universo entero no es sólido como creemos, sino un océano de posibilidades vibrando en estado potencial. Cada deseo, cada visión, cada línea de destino existe ya en ese océano, esperando el toque de la conciencia para colapsar y hacerse real. Lo que la física cuántica empieza a entrever hoy bajo el nombre de colapso de la función de onda. Los iniciados lo practicaban como arte sagrado hace milenios. Sabían que el observador no es pasivo, crea lo que contempla con intensidad suficiente. El error más común es creer que basta con imaginar superficialmente algo para que suceda. La mente sola es poderosa, pero incompleta. La fórmula cuántica requiere dos ingredientes inseparables: una imagen mental clara y una emoción elevada que la sostenga. La mente da forma, pero es el corazón quien da vida. Cuando visualizas con todos tus sentidos y al mismo tiempo sientes gratitud, gozo o alivio como si ya lo estuvieras viviendo, entonces tu campo vibracional se convierte en un imán irresistible. La energía del universo responde y elige esa probabilidad sobre todas las demás. Piensa en una antena que transmite una señal. Si solo envía una frecuencia débil, el mensaje se pierde en el ruido.
Pero si la señal es coherente y fuerte, llega nítida a su destino. Así funciona tu conciencia. Cada pensamiento es una onda, pero solo cuando está respaldado por emoción se vuelve señal coherente. Los sacerdotes decían: lo que el corazón siente, el universo obedece. No era metáfora, era tecnología espiritual. Muchos buscan resultados inmediatos, olvidando que el universo no obedece a la impaciencia, sino a la coherencia. Puedes repetir afirmaciones 100 veces, pero si en tu interior vibra el miedo o la duda, la señal se distorsiona. En cambio, una sola visualización profundamente sentida, sostenida por confianza y emoción auténtica, tiene la fuerza de mover montañas. No porque cambie la realidad externa de golpe, sino porque te alinea con la línea de realidad donde eso que deseas ya existe. Los antiguos practicaban esta fórmula a través de rituales que involucraban símbolos, cantos y movimientos. No porque fueran necesarios en sí, sino porque ayudaban a enfocar la mente y elevar la emoción. Hoy puedes hacerlo sin templos ni ceremonias complejas. Basta cerrar los ojos, ver con claridad la escena deseada y sentirla como presente. Esa es la llave. Sentir como si ya, el como si no es fantasía. Es la vibración exacta que atrae el futuro hacia el ahora. Quizá ya lo has experimentado en pequeño. El día en que estabas tan convencido de que algo sucedería que, sin esfuerzo, ocurrió. O cuando pensaste intensamente en alguien y esa persona llamó, eso no fue coincidencia. Fue la manifestación espontánea de tu atención enfocada. Lo que aquí aprendes es a usar ese mismo principio de manera consciente, deliberada y cada vez más poderosa. Thoth insistía en una advertencia. La fórmula no distingue entre lo que deseas y lo que temes. La energía responde a la intensidad vibracional, no a las palabras. Por eso, si alimentas constantemente imágenes de fracaso, de carencia, de catástrofe, también estás manifestando, aunque sea lo indeseado. El universo no te castiga, simplemente refleja tu frecuencia. Esta es la gran responsabilidad del Creador: vigilar no solo lo que piensa, sino sobre todo lo que siente. La belleza de esta fórmula es que no depende de condiciones externas. No importa dónde vivas, cuánto poseas, qué edad tengas. La única materia prima que necesitas es tu propia atención y tu capacidad de sentir. Esa es la alquimia accesible a todos. Los reyes y los campesinos tenían el mismo poder en este punto. El verdadero privilegio no era el rango, sino el grado de conciencia. Cuando aplicas la fórmula con constancia, algo profundo comienza a ocurrir. Primero notas pequeñas sincronicidades, mensajes, encuentros, oportunidades. Luego sientes que las piezas de tu vida encajan con menos esfuerzo. Finalmente descubres que ya no estás atrayendo nada, sino habitando la vibración misma de lo que deseabas. Has dejado de pedir, has empezado a ser. Esa es la meta última de la manifestación: convertirte en la frecuencia que buscas, hasta que la realidad no tenga más opción que reflejarla. Respira un momento y mira dentro. ¿Qué imagen vibra en tu corazón ahora mismo? ¿Qué realidad ya existe en tu campo esperando ser llamada? Recuerda, no necesitas obsesionarte con los detalles. El universo tiene infinitas maneras de traer lo que corresponde. Tu tarea es solo emitir la señal clara y sostenerla con emoción elevada. Hazlo cada día, aunque sea unos minutos, y verás cómo la vida responde, porque manifestar no es un truco ni un milagro caprichoso. Es la consecuencia natural de tu naturaleza creadora.
Has sido, eres y serás siempre un mago del campo cuántico. La diferencia está en si manifiestas inconscientemente el eco de tus miedos o conscientemente el canto de tu misión. Y ese es el poder que ahora comienza a despertar en ti. Cuando la conciencia empieza a expandirse y el campo responde a tu vibración, llega inevitablemente el momento de la prueba. Ningún iniciado cruza hacia un estado superior sin enfrentarse antes con su guardián interior. No se trata de un monstruo externo ni de un demonio inventado, sino de la suma de todos los miedos, las dudas y las sombras que acumulaste a lo largo de tu vida y quizá de muchas otras. Ese guardián se levanta justo en el umbral, en el punto exacto donde la vieja realidad empieza a disolverse y la nueva todavía no se ha consolidado. Thoth decía que el mayor obstáculo no está fuera, sino dentro. La mente humana teme perder sus referencias, se aferra a lo conocido, aunque duela, y cuando percibe que te acercas a un salto de vibración, activa todos sus mecanismos de defensa, te llenas de pensamientos contradictorios, y si no funciona, y si me estoy engañando, y si pierdo lo poco que tengo, esa voz, que parece tuya, es el guardián hablándote con tus propios recuerdos, tus propios traumas. Es su manera de probar si realmente estás listo. El guardián no puede ser vencido por la fuerza. Cada intento de lucha lo fortalece, porque alimenta su misma vibración de resistencia. Tampoco puede ser negado, porque lo reprimido regresa con más violencia. La clave, enseñaban los sacerdotes, es mirarlo con la luz de la presencia, observar la sombra sin huir, sin pelear, sin justificar. Cuando haces eso, algo sorprendente ocurre. La figura que parecía amenazante empieza a disolverse, porque descubre que su única fuerza era tu miedo. En los misterios egipcios, a este proceso se le llamaba la noche del alma. Los iniciados eran conducidos a cámaras oscuras bajo tierra, donde permanecían días sin contacto con el exterior. Allí, privados de estímulos, se enfrentaban a su propia mente. No había escapatoria. Cada temor, cada recuerdo doloroso emergía como un eco amplificado, el que lograba sostenerse en silencio sin quebrarse. Regresaba transformado. Había atravesado al guardián. El que no podía, pedía salir y debía esperar otro ciclo. Hoy no necesitas tumbas subterráneas para vivir esa experiencia. La vida misma te coloca frente a ese guardián cada vez que estás por cruzar un umbral importante. Cuando decides dejar una relación tóxica. Cuando te atreves a expresar tu verdad. Cuando renuncias a un sistema que ya no resuena contigo. Siempre antes de la expansión llega la duda, la prueba, la tentación de retroceder. Ese es el rostro moderno del guardián. Lo curioso es que este guardián también es maestro. Su función no es impedirte avanzar, sino asegurarse de que entres con la vibración adecuada. Si cedes al miedo, aún no estabas listo. Si lo miras con calma, entiendes que no tiene sustancia propia. Descubres que era un espejo, un eco de tu pasado, y entonces das el paso. La psicología contemporánea lo describe como la confrontación con la sombra, ese conjunto de aspectos negados de ti mismo que guardaste en el inconsciente. Lo que Jung apenas empezó a vislumbrar, Thoth ya lo transmitía en símbolos hace milenios. Conócete a ti mismo y nada temerás en los cielos ni en la tierra. Esa inscripción, repetida en tantos templos, no era un adorno, era la instrucción precisa para reconocer al guardián. Imagina un río caudaloso. Durante años caminaste siempre por la misma orilla, conociendo cada piedra, cada sendero.
pero ahora ves un puente que te invita a cruzar. Justo antes de poner un pie, se alza una figura que parece decirte, no estás preparado. Tu corazón late fuerte, una parte de ti quiere retroceder. Y sin embargo, si das un respiro profundo y sostienes la mirada, comprendes que la figura está hecha de niebla. Si la traspasas, el puente sigue intacto. Ese es el mecanismo. El guardián solo es real mientras lo temes. Por eso, cuando sientas que todo se complica justo antes de un gran cambio, no te desesperes. Es señal de que estás en el umbral. La vida te está preguntando, ¿de verdad quieres cruzar? Tu respuesta no está en palabras, sino en la vibración que sostienes. Si vibras miedo, el umbral se cierra. Si vibras confianza, el paso se abre. Tan simple y tan difícil como eso. Todd llamaba a este momento la balanza del corazón. Decía que en las salas de Amenti, el alma era pesada frente a la pluma de Maat, no para condenar, sino para medir su ligereza. Solo un corazón sin excesos de culpa, rencor o miedo podía ascender. Esa metáfora no se refiere a la muerte física, sino a cada muerte simbólica que enfrentas en vida. Cada transición requiere soltar peso. El guardián te muestra dónde cargas demasiado, y tú decides. ¿Lo dejas caer o lo arrastras contigo? El precio de la expansión es la rendición de la vieja identidad. Eso duele, porque implica dejar atrás historias que creías eternas, máscaras que te protegieron, pero también te aprisionaron. El guardián susurra, si cruzas, ya no serás el mismo. Y tiene razón, no volverás a serlo. Esa es la grandeza y el vértigo de este paso. Haz una pausa ahora mismo. Recuerda un momento de tu vida en que todo parecía derrumbarse, pero después descubriste que era el inicio de algo nuevo. Ese fue tu guardián. Apareció con la máscara del caos, pero en realidad era la puerta. Y aunque en ese instante dolió, hoy puedes ver que gracias a esa prueba eres quien eres. Así funciona siempre. El umbral nunca es cómodo, pero siempre es sagrado. Respira. Siente el peso de tus miedos y míralos con amor. No corras, no pelees. Solo reconoce, este miedo es parte de mí, pero no me define. Al hacerlo, la vibración cambia. El guardián baja la guardia y el umbral se ilumina. Entonces avanzas, ligero, con un corazón más libre. Y en ese momento entiendes el secreto que tantos pasaron por alto. El guardián nunca estuvo en contra tuya, siempre estuvo a tu servicio. Era tu reflejo esperando ser abrazado, y al abrazarlo, descubres que la mayor puerta hacia lo invisible no se abre con llaves, sino con valentía. Cuando atraviesas al guardián y tu corazón queda más ligero, un horizonte distinto se abre ante ti. Ya no es solo la vida cotidiana la que percibes, sino la vibración de realidades más sutiles que siempre estuvieron ahí, esperando a ser reconocidas. Los antiguos llamaban a este lugar los portales de Amenti. No eran pasajes de piedra ocultos en templos olvidados, aunque muchas tradiciones los representaron así. Eran espacios vibracionales, umbrales de conciencia que conectaban al ser humano con dimensiones más profundas del alma. Amenti, en la cosmovisión egipcia, era descrito como el lugar donde reposaban los secretos del universo. Un reino invisible bajo la tierra donde los iniciados descendían simbólicamente para renacer. No era el inframundo como lo entendemos hoy, sino la biblioteca viviente de la creación. Allí se guardaban las memorias de todo lo que fue, es y será. Cruzar sus portales significaba entrar en contacto con ese campo eterno. Todd, como guardián de esos portales, transmitía que cada ser humano lleva dentro un acceso directo a Amenti.
No necesitas mapas externos porque el mapa eres tú. Cada chakra, cada centro energético, funciona como una puerta. El corazón, por ejemplo, abre el portal del amor universal. La garganta abre el portal de la verdad. El entrecejo abre el portal de la visión. Y la corona abre el portal hacia lo eterno. Los templos exteriores eran apenas representaciones materiales de estas puertas interiores. Muchos relatos antiguos hablan de iniciados que eran llevados bajo las pirámides y puestos a prueba durante días enteros en cámaras de silencio. Allí, en el umbral del sueño y la vigilia. Sus cuerpos descansaban, pero su conciencia viajaba. Atravesaban los portales de Amenti para traer de regreso fragmentos de sabiduría. No eran sueños comunes. Eran experiencias lúcidas donde la realidad se abría como un libro viviente. Hoy, cada vez que entras en un estado de profunda meditación, cada vez que sueñas con lucidez o experimentas esa sensación de estar fuera de tu cuerpo, estás rozando los portales de Amenti. No necesitas rituales grandiosos, basta la vibración correcta. El silencio interior es la llave, porque Amenti no responde a la curiosidad superficial. Solo se abre cuando hay intención pura, cuando buscas recordar quién eres más allá del tiempo. Imagina por un instante estar frente a un corredor infinito lleno de puertas luminosas. Cada puerta vibra con una frecuencia distinta. Una te conecta con memorias ancestrales, otra con futuros posibles, otra con planos de sanación, otra con la visión de tu misión. Ese corredor es real. Aunque no lo percibas con los ojos físicos, se despliega en tu conciencia cuando tu campo vibracional alcanza la coherencia necesaria. Los que lograban entrar y salir de Amenti volvían transformados. Sus ojos tenían una profundidad distinta, como si hubieran visto más allá del velo, y no era porque hubieran aprendido datos secretos, sino porque habían tocado la experiencia directa de la unidad. Allí comprendían que el tiempo no es lineal, que la vida no empieza ni termina, que lo visible es apenas un reflejo de algo inmensamente más vasto. Thoth decía que Amenti no es un lugar al que vas después de la muerte. Es un estado de conciencia disponible en vida. Cada vez que silencias el ruido, cada vez que recuerdas tu naturaleza eterna, estás entrando en él, y cuanto más lo visitas, más trae sus vibraciones a tu vida diaria, empiezas a vivir con otra perspectiva. Lo que antes parecía un problema gigante, ahora se ve como una escena pasajera. Lo que antes te daba miedo, ahora se vuelve oportunidad. Lo que antes llamabas coincidencia, ahora entiendes como sincronicidad. Pero entrar en Amenti también requiere valor, porque no solo encuentras luz, también ves con claridad todo lo que has negado. Amenti refleja tu alma entera, sin máscaras. Y eso puede ser abrumador. Muchos iniciados lloraban, gritaban, temblaban en sus trances porque se enfrentaban a lo que nunca habían querido mirar. Y sin embargo, esa purificación era necesaria. El portal no se abre a medias. Cuando entras, lo haces con todo lo que eres. Las tradiciones cuentan que quienes atravesaban más profundamente podían acceder a los salones de la verdad. Allí, cada pensamiento, cada emoción, cada acción quedaba registrada en campos de luz. Era el llamado libro de la vida, no escrito en papel, sino en vibraciones. Los sabios decían, nada se pierde, todo lo que vibra deja huella en Amenti. Esa certeza no buscaba infundir miedo, sino responsabilidad. Si todo queda grabado, entonces cada instante es sagrado, cada acto de amor cuenta, cada pensamiento oscuro también,
¿Y qué significa esto para ti hoy? Que cada vez que eliges con conciencia, estás escribiendo en ese libro invisible, que tu vida no es azarosa, sino una creación continua, que al entrar en los portales de Amenti, aunque sea unos segundos de profunda presencia, recuerdas que eres autor de tu destino y parte de una sinfonía mayor. Detente un momento, respira profundo, cierra los ojos e imagina una puerta luminosa frente a ti. No necesitas verla con precisión, solo sentir su vibración. Pregúntate en silencio. ¿Estoy listo para recordar? No busques controlar la respuesta. Deja que surja una sensación en tu pecho, en tu piel, en tu respiración. Ese simple acto ya es un inicio de conexión, porque los portales no son geografía, son vibración, y tu disposición abre más que cualquier llave. Cuando lo hagas, quizás sientas escalofríos, o imágenes fugaces, o una calma inmensa. Eso es el lenguaje de Amenti. No llega con ruido, llega con señales sutiles. Y si las honras, poco a poco el acceso se hace más nítido, hasta que un día descubres que los portales nunca estuvieron afuera, que siempre estuvieron en el templo secreto de tu interior. Cuando sales de los portales de Amenti, no regresas con objetos ni con tesoros materiales. Lo que traes de vuelta son símbolos, señales que al principio parecen simples figuras, pero que, al contemplarlas con presencia, empiezan a vibrar como llaves de acceso. Los sabios sabían que el lenguaje ordinario era limitado, que las palabras se desgastan con el tiempo y pueden ser manipuladas. Por eso eligieron los símbolos como vehículo del conocimiento eterno. Un símbolo no explica, evoca, no describe, despierta. Thoth mismo fue llamado el escriba de los dioses, pero su escritura no era un simple conjunto de signos fonéticos. Cada jeroglífico estaba impregnado de geometría sagrada, de resonancia vibracional. Un ojo dibujado en la piedra no era solo un ojo, era la promesa de la visión interior. Una cruz ansada no era un adorno, era la clave de la unión entre lo visible y lo invisible, entre la vida y lo eterno. Cada línea, cada curva, era como una antena que captaba y transmitía frecuencias. Por eso los templos estaban cubiertos de símbolos. No eran decoración, eran dispositivos de memoria. Los iniciados no iban allí para leer historias como en un libro, sino para activar códigos en su propio campo. El simple hecho de caminar entre las columnas, de observar los grabados, de tocar las piedras, ponía en movimiento vibraciones dormidas en su interior. Era una tecnología silenciosa, diseñada no para convencer con argumentos, sino para despertar con presencia. Hoy, aunque miles de años nos separan, los símbolos siguen vivos. El ojo de Horus continúa apareciendo en sueños y visiones de personas que nunca estudiaron Egipto. El Ankh sigue resonando como talismán en culturas que no saben explicar su origen. El triángulo, el círculo, la espiral, emergen una y otra vez en la naturaleza, en el arte, en la ciencia, como si una inteligencia invisible se asegurara de que el lenguaje sagrado no desaparezca. Y es que un símbolo no necesita ser comprendido para actuar. Basta con contemplarlo con apertura para que empiece a mover algo en tu inconsciente. Jung llamaba a eso arquetipos, formas primordiales que habitan la psique colectiva. Lo que él descubrió en el siglo XX, Thoth ya lo enseñaba en sus códigos, que los símbolos son puertas directas al alma. No pasan por el filtro del razonamiento, llegan directo a la memoria ancestral. ¿Has sentido alguna vez atracción inexplicable por una figura? Tal vez un mandala, una estrella, una runa. No sabías qué significaba.
pero algo en ti se encendía al mirarla. Eso es la prueba de que el símbolo está cumpliendo su función. No se trata de acumular definiciones intelectuales, sino de permitir que el símbolo te lea a ti, que te muestre lo que tu alma ya sabía. Los iniciados practicaban ejercicios específicos con los símbolos. Se sentaban frente a uno y lo contemplaban durante horas. En silencio. No buscaban imaginar nada. Solo observaban hasta que la figura dejaba de ser externa y comenzaba a desplegarse dentro. El círculo se convertía en expansión. La espiral se volvía movimiento. El cuadrado se transformaba en estabilidad. Era una meditación activa donde la geometría revelaba su esencia. Incluso la ciencia moderna empieza a reconocerlo. La geometría fractal, las resonancias de cimática que muestran cómo el sonido genera formas precisas en la materia, todo apunta a lo mismo. El universo piensa en símbolos. La realidad misma está escrita en un lenguaje geométrico. Los átomos, las galaxias, las células, las órbitas planetarias, todo sigue patrones que no son casuales. Al contemplarlos, tu conciencia se sintoniza con la inteligencia que los creó. Thoth decía que quien aprende a leer los símbolos aprende a leer el universo, porque cada símbolo es un reflejo de leyes universales. La espiral, por ejemplo, enseña que toda expansión es simultáneamente retorno. El triángulo revela la dinámica creadora de tres fuerzas: activa, receptiva y equilibrante. El ojo muestra que no hay nada oculto para la conciencia despierta, y el Ankh recuerda que la vida no termina, que la muerte es apenas una transición de forma. Lo fascinante es que este lenguaje no necesita traducción. No importa en qué cultura naciste ni qué idioma hablas. Un círculo siempre evoca totalidad, una espiral siempre evoca movimiento, una cruz siempre evoca cruce de planos. Es un lenguaje universal, grabado tanto en las estrellas como en tu ADN. Por eso se siente familiar aunque nunca lo hayas estudiado. Haz la prueba ahora mismo. Elige un símbolo que resuene contigo. Puede ser tan simple como un triángulo o un círculo. Dibújalo en un papel o míralo en tu mente. Respira profundo y contempla sin forzar significados. Observa qué sensaciones emergen en tu cuerpo. Quizá calor, quizá calma, quizá un recuerdo. Eso es el símbolo hablando. No necesitas entender con palabras. Necesitas escuchar con la presencia. En este punto del camino, los símbolos empiezan a aparecer por todas partes. En tus sueños, en sincronías del día a día, en canciones, en gestos. No es casualidad. Es tu campo vibracional atrayendo las llaves que necesitas. Cada símbolo que se repite es un mensaje, una invitación a entrar más profundo. Lo que parece simple coincidencia es, en realidad, el universo escribiéndote cartas en su idioma secreto. Comprender esto cambia tu relación con la vida. Dejas de ver el mundo como caos y empiezas a verlo como texto. Cada evento, cada encuentro, cada obstáculo, es un jeroglífico vivo esperando ser leído. Y cuando lo lees, tu percepción se expande. Te das cuenta de que nunca estuviste solo, que el universo siempre estuvo conversando contigo, solo que no habías aprendido su lenguaje. Y aquí está el secreto mayor. Tú mismo eres un símbolo. Tu cuerpo, tus gestos, tu voz, son formas que transmiten vibraciones. Cada acción que realizas deja huella en el campo, como un jeroglífico viviente. Por eso Thoth insistía tanto en la coherencia, porque no importa lo que digas con palabras. El símbolo que irradias con tu presencia siempre hablará más fuerte. Así, los símbolos eternos no son recuerdos del pasado. Son llaves activas del presente. Cada vez que entras en contacto con ellos,
Estás tocando la frecuencia de Amenti, la memoria viva de la creación. Y poco a poco descubres que no estás estudiando símbolos, sino que los símbolos te están estudiando a ti, abriéndote como puertas hacia dimensiones más profundas de tu ser. Cuando descubres que el universo habla en símbolos y que cada vibración encuentra su reflejo, surge la necesidad de un arte aún más fino, la coherencia vibracional. No basta con conocer códigos, ni con descifrar signos externos. Si tu propio campo interior vibra en desorden, Todd repetía que el mayor templo no era de piedra, sino el equilibrio invisible entre pensamiento, emoción y acción. Y solo cuando esas tres fuerzas cantan al unísono, el universo responde como un espejo perfecto. La incoherencia es el estado habitual de la humanidad. Piensas una cosa, sientes otra y haces lo contrario. Dices quiero paz, pero sostienes ira en el corazón. Deseas abundancia, pero vibras miedo a la carencia. Anhelas amor, pero cargas resentimientos no resueltos. Esa fractura interna es como una antena partida. Transmite señales contradictorias que el campo no puede reflejar con claridad. Por eso la vida parece caótica, no porque el universo sea confuso, sino porque tu vibración lo es. Los sabios lo entendieron hace milenios. Por eso las escuelas de misterios no se centraban en acumular conocimiento, sino en purificar la vibración. El iniciado debía aprender a alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía, no como un deber moral, sino como una tecnología precisa, porque cada vez que alcanzaba coherencia, su campo se volvía nítido y poderoso. Y entonces los símbolos, los portales, las manifestaciones respondían sin esfuerzo. La ciencia contemporánea empieza a rozar este misterio. Investigadores como los del Instituto HeartMath descubren que el corazón genera un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro, y que cuando la mente y el corazón están sincronizados, ese campo se vuelve ordenado y expansivo. Lo que los antiguos llamaban coherencia ahora se mide en ondas. Y sin embargo, lo esencial sigue siendo lo mismo. La vibración clara abre puertas que la mente dispersa jamás podría. Imagina un instrumento musical. Si cada cuerda está afinada, la melodía fluye armoniosa. Si una sola cuerda está tensa o floja, la música se vuelve discordante. Así eres tú. Tu mente es una cuerda, tu emoción es otra, tu acción es otra. Si están afinadas, tu vida resuena. Si no, vibra en caos. Y el universo responde con la misma melodía que emites. Esa es la ley. No falla. ¿Cómo alcanzar esa coherencia? No se trata de control obsesivo ni de negar emociones. El camino es más sutil. Empieza por reconocer lo que realmente sientes, aunque sea doloroso. La incoherencia nace cuando finges, cuando dices estoy bien mientras tu cuerpo tiembla de angustia. La coherencia empieza al admitir, siento miedo, pero elijo avanzar. Esa honestidad vibracional ya ordena el campo, porque no hay máscara, hay presencia. Luego viene la práctica de alinear intención y acción. Si anhelas libertad, pero cada día eliges cadenas, tu campo se confunde. Si deseas amor, pero tus actos son fríos, la vibración se corta. No necesitas grandes gestos. Basta con actos pequeños coherentes con tu verdad. Una palabra sincera, una pausa consciente, un paso que respalde lo que tu alma pide. Así, poco a poco, la antena se afina. Los iniciados practicaban ejercicios diarios para sostener esa coherencia. Uno de los más simples era la respiración rítmica. Inhalaban contando, sostenían, exhalaban contando el doble.
Esa cadencia ordenaba no solo el cuerpo, sino el campo entero. Con cada respiración, alineaban mente, emoción y energía. Tú también puedes hacerlo ahora. Respira profundo. Mantén unos segundos. Suelta el aire lentamente. Siente cómo la dispersión se calma y un ritmo nuevo emerge. Esa es la música de la coherencia. Otra práctica era la contemplación silenciosa. No para analizar, sino para habitar la presencia. Cuando permaneces unos minutos mirando el cielo, el agua, una vela, sin distracciones, tu campo comienza a reorganizarse, porque la coherencia no se fabrica, se permite, surge cuando dejas de fragmentarte, cuando suspendes el ruido y simplemente estás. Entonces todo en ti se vuelve un mismo pulso. Y aquí está la revelación mayor. La coherencia no es solo un estado personal, es un puente colectivo. Cuando varias personas se reúnen con intención y vibran en coherencia, sus campos se sincronizan y generan un efecto multiplicador. Por eso los rituales antiguos, los cantos en grupo, las meditaciones colectivas tenían tanta potencia. No era superstición, era ciencia vibracional. Y hoy, estudios modernos demuestran que cuando grupos meditan en coherencia, incluso los niveles de violencia en ciudades enteras descienden. El campo colectivo responde. Esto significa que tu coherencia no es solo para ti. Es un regalo al mundo. Cada vez que sostienes un estado alineado, contribuyes a ordenar la red vibracional de la humanidad. Eres como una nota afinada en una sinfonía caótica. Y esa nota ayuda a que otras también se afinen. No subestimes el poder de tu coherencia. Es contagiosa, expansiva, transformadora. Thoth decía, un corazón en coherencia pesa más que 1000 templos en discordia. Con esto quería mostrar que no importa cuánta información acumules ni cuántos rituales repitas. Si tu vibración es incoherente, todo se desordena. Pero si tu vibración es clara, incluso en silencio, mueves mundos. Esa es la verdadera magia. Haz la prueba en tu vida. Elige un aspecto donde te sientas fragmentado. Quizá tu trabajo, tu relación, tu salud. Pregúntate, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? Si las respuestas no coinciden, ahí está la incoherencia. No intentes forzarlo todo de golpe. Empieza con un paso pequeño, pero coherente. Un gesto que acerque tu acción a lo que tu corazón realmente pide. Ese paso basta para comenzar la afinación. Con el tiempo, descubrirás que la coherencia trae paz. Ya no necesitas luchar con el universo, porque el universo fluye contigo. Ya no pides señales desesperadas, porque la vida misma se convierte en señal. Ya no buscas poder afuera, porque reconoces que tu vibración ordenada es el mayor poder de todos. Y entonces, cuando caminas en coherencia, los símbolos se iluminan, los portales se abren, las manifestaciones fluyen, no porque hayas aprendido un truco, sino porque finalmente vibras como la inteligencia que sostiene al cosmos. Has dejado de ser un espectador para convertirte en partitura viviente. Y ese es el arte supremo que Thoth quiso transmitir. La coherencia vibracional como llave de todo lo demás. Y puede que ahora te preguntes si todo esto no es demasiado abstracto. Si la coherencia vibracional, los símbolos antiguos, la llamada de Thoth, no son simplemente metáforas bonitas para calmar la mente. La duda es natural, porque forma parte de la conciencia crítica que nos protege de caer en ilusiones. Pero escucha, lo que diferencia una fantasía de una revelación es la transformación que produce.
Una fantasía entretiene. Una revelación reorganiza tu vida desde dentro. Y si has sentido en el cuerpo, en la respiración, en el silencio de estos minutos, aunque sea una pequeña vibración distinta, entonces ya no estamos hablando de ideas, estamos hablando de experiencia. No necesitas creerme. Mira tu propia vida. Observa cómo cada vez que actúas en coherencia, el universo parece abrir caminos. Recuerda esos momentos en que estabas alineado con lo que sentías y de pronto aparecían las personas adecuadas, las oportunidades justas, las sincronicidades imposibles. Eso no era casualidad, era resonancia. El campo responde a tu vibración como el eco responde a tu voz. Lo que emites con claridad regresa multiplicado. Y aquí está la clave que tantos olvidan. No necesitas perfección para activar este proceso. No necesitas vivir en un templo ni renunciar al mundo. La coherencia vibracional no se trata de escapar de la vida, sino de habitarla con autenticidad. Cada pequeño acto en que eliges verdad sobre máscara, cada respiración en la que eliges presencia sobre distracción, cada gesto de amor en lugar de miedo, es una chispa que enciende el campo. Y esas chispas, sostenidas día tras día, terminan por formar un fuego. Ese fuego no es otro que tu propia conciencia despierta. Los antiguos lo describieron como serpientes ascendentes, como llamas invisibles, como un ojo que se abre más allá del tiempo. Pero todas esas metáforas apuntaban a lo mismo. El instante en que recuerdas quién eres, y ese recuerdo no se puede borrar. Puedes distraerte, puedes olvidarlo un tiempo, pero una vez lo has sentido, aunque sea por segundos, se queda grabado en tu ser. Entonces la pregunta final no es si esto es real, sino si estás dispuesto a vivirlo, porque la revelación no llega para entretenerte, sino para transformarte. Y transformarse significa soltar viejos patrones, despedirse de identidades cómodas, dejar morir lo que ya no sirve. Esa es la parte más difícil, no lo que el universo te muestra, sino lo que estás dispuesto a dejar atrás para poder verlo con claridad. Tot. En los relatos más antiguos, nunca exigía fe ciega. Lo único que pedía era disposición. Decía, quien se abre a escuchar, ya ha cruzado la mitad del velo. Lo demás ocurre de manera natural, porque el universo no necesita tu esfuerzo desesperado, necesita tu coherencia, tu honestidad, tu vibración sostenida. Y ahora que llegamos al cierre de este viaje, quiero que respires profundo y te des cuenta de algo simple pero inmenso. Todo lo que has escuchado aquí no está fuera de ti. No son palabras que se quedan en la pantalla. Son semillas. Algunas germinarán hoy, otras mañana, otras cuando menos lo esperes. Pero todas están vivas, y cuando llegue el momento, cada una abrirá una puerta en tu interior. Tal vez la puerta hacia tu propósito, tal vez la puerta hacia sanar una herida que creías incurable, tal vez la puerta hacia ver el mundo con nuevos ojos. Lo importante es que recuerdes que no caminas solo. Esta sabiduría fue preservada durante milenios no para encerrarse en templos olvidados, sino para llegar a ti, aquí, ahora. Y si has sentido que algo en ti se mueve, que algo resuena, que algo empieza a recordar, entonces ya formas parte de esta cadena dorada de conciencia que ningún sistema pudo borrar. Eres un eslabón vivo en la memoria de lo eterno. Por eso te invito a sellar este viaje con un gesto simple. Escribe en los comentarios: acepto la coherencia en mi vida. No es solo una frase, es un compromiso vibracional, un sello que declara a ti mismo y al universo que estás listo para sostener la claridad.
Aunque el mundo insista en el ruido, cada persona que lo escriba fortalece este campo colectivo que estamos creando, y ese campo nos sostiene a todos. Y recuerda, la transformación no ocurre en un solo video ni en una sola práctica. Es un proceso, una espiral que se profundiza cada día. Pero hoy ya diste un paso, y ese paso es suficiente. Así que mientras cierro estas palabras, quiero dejarte con la certeza de que lo que buscabas no está lejos. Está en tu respiración, en tu coherencia, en la vibración que eliges sostener en cada instante. Ese es el verdadero código que Todd dejó oculto. No un secreto inaccesible, sino la revelación de que tú mismo eres la llave. Y ahora, respira una vez más. Mira dentro de ti y pregúntate en silencio. ¿Estoy listo para escuchar lo que no necesita ser dicho?